Shabbat Shalom, Misbahá de Javerín, Shabbat Shalom, familia, amigos. Con la ayuda del Eterno, nos damos comienzo a un nuevo estudio de los libros de la Torá, el cuarto libro de la Torá. Recordemos que la Biblia es el libro que el Eterno nos dejó, que Dios nos dejó para instruirnos en nuestro caminar diario. Así como un ejemplo, así como una persona compra un electrodoméstico, compra un celular y le dan un catálogo con unas instrucciones, así el Eterno en su infinita misericordia nos dejó su Torá, nos dejó su Biblia para que nos vaya bien en nuestra vida. ¿Sí? Recordemos unas palabras de Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos, que dijo que la Biblia es el mejor don que Dios dio al hombre, ¿sí? Que si no fuera por ella, pues no podíamos distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. También miremos lo que nos dice el libro de 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, más claro, no podemos entender lo que nos quiere el Señor decir a su palabra, aunque hay muchas personas que por crear polémicas dirán que no, pues que ese fue un libro que fue escrito por los hombres, y tienen toda la razón, se fue escrito por los hombres, pero con una gran diferencia, inspirados por Dios. No fue que cualquiera se sentó a escribir la historia de lo que estaba pasando, que Rab Shaul o que Moisés o alguno le dio por sentarse a escribir una historia como un libro personal. No, fue el Eterno que escogió unos hombres, en el cual, inspirados por él, fueron los que hicieron la palabra del Eterno, ¿sí? Y para que el Señor nos dejó su palabra, para evitar que nosotros nos desviemos y que nosotros verdaderamente valoremos lo que Él nos dejó, ¿sí? Y sí, hay personas que les gusta la polémica, y lo que el Eterno nos dé en ese momento la dirección de su Espíritu Santo para no entrar en discusión, sino saber con mucha sabiduría esquivar esas personas, esquivar esos conflictos. Recordemos que cuando hay conflictos, pues siempre hay muchas desavenencias, y eso no nos deja nada positivo, que los conflictos, pues en cambio de ser benéficos, pues lo que nos traen son discusiones y entre las personas que se disgusten o se separen, una amistad, se separe un diálogo con unas personas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es para entrar en discusión, ¿sí? Y nosotros, como creyentes en nuestro Mesías Yeshua HaMashiach, debemos de ser que más bien nosotros pacificadores. En vez de estar discutiendo con esa persona, tenemos la tarea de estar nosotros diariamente alimentándonos de la palabra del Eterno. ¿Para qué? Para poderle llevar esas palabras a aquellas personas que tal vez no conocen de la Biblia, o tal vez la tienen en su casa abierta en cierta parte, en cierto libro, como un amuleto, ¿sí? Pues es de respetar a esas personas, pero más bien nosotros, que el Eterno nos dé la sabiduría para poder llegar a esas personas que puede que estén pasando por momentos muy difíciles, o conflictos muy difíciles en su vida, y tienen la palabra de Dios, tienen la herramienta, pero no la utilizan. Es como si una persona tiene en su banco X dinero y no lo saca, y está sufriendo situaciones económicas o hambre. En cambio de ir a sacar ese dinero de su banco para poder subsistir, no lo hace. Pues así es la palabra del Eterno. Tenemos las herramientas para bendición nuestra, pero muchas veces por ignorancia nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, que es para nuestro beneficio, ¿sí? Recordemos lo que nos dice nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach, en
en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Lo habla quién? En Rab Shaul, ¿sí? Lo está diciendo que mismo Yeshua HaMashiach fue obediente a su Padre. Pues por más ver a nosotros como sus hijos, tenemos que ser obedientes a la palabra del Eterno. Pues en muchas ocasiones pues sabemos mucha palabra del Eterno, pero no la ponemos en práctica. ¿Y a la obediencia qué es? La obediencia es renunciar a nuestra propia voluntad y hacer que la voluntad de nuestro Padre Celestial, hacer la voluntad de Dios, que es ¿para qué? Para beneficio de nuestras vidas, ¿sí? Miremos 2 versículos del libro de Salmos. El Salmo 37:5 nos dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Y el Salmo 119:103, que muchos lo sabemos: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel a mi boca. ¿Sí? Entonces, aquí el Eterno nos está hablando muy claramente que también con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, nosotros estudiamos la palabra del Eterno. Y en este 4.º libro que comenzamos, el libro de la Torá, que el Eterno pues, nos dé mucho ánimo para poder aprender de este Sefer Bamidbar, que es el 4.º libro de la Torá, el libro de Números, ¿sí? Y pues muchos estudiosos de la Torá han resumido el libro como en el libro de Números como el libro de la incredulidad, por la forma que el pueblo, a pesar de vivir con todos los milagros que vieron de parte del Eterno, y que vieron, que escucharon, ¿sí? Que estuvieron ahí presentes, sin embargo siempre fueron inconformes y murmuraban. También lo denominan el libro de las cuentas, ya que en el libro pues vemos una serie de órdenes del Eterno, con las 12 tribus, la posición en el desierto, también los censos, vemos que hay 2 censos, entonces lo llaman el libro de las cuentas. Otras personas lo llaman el libro del negativismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí narra varias historias de quejabanza, como decimos, y de rebeldía de parte de los israelitas. ¿Por qué? Por la comida. Inclusive sus propios hermanos lo criticaron a Aarón y Miriam. También otro episodio que vemos en el libro de Números es cuando el pueblo protesta y uno de sus líderes, Coré, pues quiere rebelarse contra Moisés, ¿sí? Y también otra parte vemos en la palabra de Dios que por la misma situación del pueblo, Moisés, cuando va a haber agua, golpea la roca y eso no le permitió, perdió esa oportunidad de llegar a la tierra prometida, ¿sí? Y así vemos también que el libro al final nos está hablando sobre el pueblo israelí que también desobedeció al Eterno y cayeron en fornicación. ¿Con quién? Con las hijas de Moab, ¿sí? Y el libro de Números pues cuenta pues el viaje del pueblo judío desde la salida de la esclavitud egipcia hasta la tierra de Canaán. ¿Bajo quién? Bajo el liderazgo de Moisés, ¿sí? Un viaje que de aproximadamente 40 días, ya que la distancia era aproximadamente unos 390 kilómetros. Un viaje de 40 días tardó 40 años. La razón, pues los hebreos no valoraron los milagros que Dios les había hecho y que habían visto con sus propios ojos. Presenciaron las 10 plagas, cruzaron el Mar Rojo. Vemos cuando él se abrió y huyeron de los egipcios, ¿sí? Y el pueblo pues murmuró siempre en contra del Eterno, en contra de Moisés. Se quejaron que no tenían suficiente comida, se quejaron que no tenían agua. Antes más bien le reclamaron a Moisés diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir de hambre en el desierto? ¿Sí? Entonces, siempre había la inconformidad del pueblo.
La parashá que nos corresponde estudiar el día de hoy, la número 34, como dijimos, Bamidbar, que significa en el desierto. Y todo el libro de números, ese es el nombre, Bamidbar, que es en el desierto. Y la parashá también tiene el nombre, ¿sí? El estudio desde el libro de números 1.1 al 4.20. Leamos los versículos 1 y 2. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón uno por uno. Y en otra versión dice los nombres por sus cabezas, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, habían transcurrido aproximadamente 13 meses después de la salida de Egipto, y el Eterno ordena a Moisés y a Aarón efectuar el censo del pueblo. También vemos en la parashá sobre los hijos de Aarón, el censo de los levitas. El propósito del censo era formar un ejército con varones mayores de 20 años hasta los 60 años, y en ese censo se contaron 600.500 hombres, ¿sí? Y fueron censadas 11 tribus, ya que la tribu número 12, la tribu de Leví, no fue censada, no fue contada, fue excluida, ya que tenían la misión que el Eterno les dio de el servicio del tabernáculo, de cuidar del tabernáculo, cuidar sus utensilios y todo el servicio del tabernáculo. Y el propósito de ese censo, ¿cuál fue? Escoger, como dijimos, varones aptos para la guerra, para prepararse para más adelante, que vendían conflictos con los pueblos, entonces tenían un ejército que lo estaba protegiendo. También vemos que conservar los registros del linaje familiar, organizar en forma efectiva al pueblo, separar la tribu de Leví, como dijimos, para el ministerio del tabernáculo. Ellos fueron excluidos del censo militar, y también vemos que ellos tenían que, en la tribu de Leví, encargarse netamente de todo lo espiritual y del servicio del santuario, ¿sí? Y otra parte también muy importante es que encontramos en la parashá, vemos la importancia que Dios le coloca a las tribus, le coloca en unos sitios específicos, y el Eterno dividió esas 12 tribus en 4 grupos, cada uno de los cuales tenía su propio nombre. Cada tribu tenía también su bandera, ¿sí? Estaban colocados en sitios estratégicos, y el tabernáculo en el centro, ¿sí? Y la tribu, como dijimos, la tribu de Leví debía de acampar alrededor del tabernáculo para cuidar y para proteger todos los utensilios. Y pues, para concluir lo que podemos resumir de la parashá es que primero que debemos de obedecer lo que el Eterno está mandando. Moisés y Aarón hicieron caso al Eterno de censar al pueblo, ¿sí? En segundo lugar, él se preocupó de la vida espiritual de su pueblo, al nombrar la tribu de Leví para el servicio de la parte espiritual del pueblo y de estar más cerca del Eterno, de proteger los utensilios sagrados del Eterno. Tercero, cada campamento estaba conformado por 3 tribus, y también cada tribu tenía su propia bandera. Entonces aquí lo que el Eterno que nos quiere hablar, de que nosotros somos de ese pueblo del Eterno, que tenemos nuestra propia identidad ya como hijos de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Y también, así como cada tribu tenía una misión, esas 12 tribus tenían una misión que el Eterno les había dado a cada uno, así nosotros tenemos una misión que cumplir en este mundo, ¿sí? Que
otra parte bien importante, vemos que todos trabajaban en equipo. Si uno trabaja en conjunto, con una misma visión, bien sea en lo laboral, bien sea en lo familiar, en lo personal, pues será mejor, obtendremos mejores resultados. Entonces, con la ayuda del Eterno, que nos sigamos preparando, que ya estamos a varios días, a cortos días de la festividad de Shavuot, que lleguemos con ese gozo, no importando las circunstancias, si hay dificultades de cada uno de nosotros, pero sigamos colocando la mirada en el Eterno y no seamos tercos como el pueblo lo fue, que eso que nos enseña el Eterno a través de su palabra, a través del libro de Números, sea para beneficio de nosotros, sino que veamos ese espejo, que lo que les pasó a ellos, y nosotros más bien cambiar en muchos aspectos de nuestra vida. Por eso es que diariamente es muy importante estar teniendo nuestra comunión con el Eterno. Entonces, que lleguemos con mucho gozo, con mucha alegría a esa festividad de Shavuot. Amada familia y amigos, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Una nueva semana de bendición para todos. Shabbat Shalom.